¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. No sé si convendrán ustedes conmigo o no, pero nosotros creemos que la ciencia hay que verla. No es lo mismo estudiar una reacción química a través de la formulación que nos enseñan en las clases de química cuando vamos a clase, que ver, por ejemplo, que un líquido hierve o se solidifica o se evapora o cambia de color como consecuencia de la aplicación de esa reacción química larga, interminable, o de esa fórmula que nos han escrito en la pizarra. La ciencia hay que verla y por eso hay que sacarla a la calle, y por eso una vez más se celebra este año, estamos en puertas ya, este próximo fin de semana se celebra la edición número 15 de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que organiza la Fundación Seneca, cuyo director Antonio González está un año más con nosotros. Antonio, buenas noches. Buenas noches. La ciencia hay que verla, ¿no? La ciencia hay que verla y hay que tocarla, y hay que practicarla, sí. Y eso lo pone en bandeja este año y todas las ediciones anteriores, pero este año la Semana de la Ciencia y la Tecnología. ¿Cómo vais este año a materializar esa posibilidad de que la gente, los niños y los no tan niños, vean y toquen la ciencia? Bueno, para nosotros lo más importante es acercar la ciencia al público. Y lo hacemos sacándola de los lugares donde normalmente se desarrolla, sacándola de los muros de las universidades, de los centros de investigación, también de los museos, de las fundaciones, de todos los centros donde normalmente los científicos hacen ciencia entre ellos. De manera que las llevamos este año a la sede del Malecón, como siempre, donde urbanizamos un parque temático de 13.000 metros cuadrados, con muchas infraestructuras, 77 stands, casi 400 actividades, 100 más que el año pasado, 46 participantes, donde hay universidades, hospitales, centros de investigación, todos los que en la región hacen o tienen que ver con la ciencia, y lo que procuramos es acercarla al público, pero además para ofrecer experiencias. Es una oportunidad, creo, para un público familiar, no solamente de jóvenes, también de adultos, no solamente para vivir la ciencia y experimentarla, sino para comunicarse con quienes la hacen, con los protagonistas de la ciencia. Hay muy pocas oportunidades de hablar directamente con un científico y de que un científico te escuche. Comunicar la ciencia es hablar y es escuchar. A veces ocurre que no entendemos al científico, pero también están ellos esforzándose para hacer su doctrina, digamos, más asequible y más inteligible para todos, ¿eh? Hacen un esfuerzo muy grande, fundamentalmente por dos razones. Los científicos que asumen un compromiso generoso con nuestro bienestar y con nuestro futuro, saben que hoy una de las cosas que se les piden, además de producir la ciencia, de comunicarla con la industria, etcétera, es hacer a la sociedad partícipe de esos avances y de ese trabajo, para darse a conocer y para ponerla en valor. Al final la ciencia es una parte y muy importante de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, y hay que ponerla en valor. Pero además saben y son muy sensibles que es una buena manera, una excelente manera de fomentar vocaciones científicas. Y cualquier investigador, cualquier científico se apasiona viendo a los más jóvenes experimentar y asombrarse y desarrollar su curiosidad, su observación, etcétera, ante las actividades que allí se desarrollan. No sé si lo hemos comentado contigo en alguna otra entrevista anterior o ha sido con otra persona, pero hay un programa de televisión, El Hormiguero, en Antena 3 Televisión, que tiene una pequeña sección dedicada a hacer un experimento científico que llama mucho la atención del público. Una prueba más de lo que estamos hablando, de que cuando acercas la ciencia a la gente, aunque sea de una forma sencilla, porque quizá lo más complejo no se puede sacar, pero eso despierta la curiosidad, despierta el interés de la gente y a la gente le gusta. Bueno, es que la gente vive rodeada de ciencia. El lema de esta Semana de la Ciencia es ciencia en todas partes. Y efectivamente, la mayor parte del bienestar que recibimos tiene que ver con la ciencia, y la mayor parte del que anhelamos tiene que ver con avances que le exigimos a la ciencia. Y para comprender el mundo hay que entender, o al menos interesarse por la ciencia.
Ujú. Bueno, nos has dicho antes ya parte de la ficha técnica de la semana, 13.000 metros cuadrados de recinto expositivo, por así llamarlo, en el malecón, 77 stands, creo que has dicho, unas 400 actividades, 100 más que el año pasado. A todo esto tenemos que decir que va a ser este fin de semana, el viernes 6, domingo 7, sábado 7 y domingo 8, en horario de mañana y tarde, horario... Salvo el domingo en el que no hay horario de tarde. Y bueno, ¿y el viernes hay horario de mañana? Sí, sí, Viernes sí, todo el día. sí. Porque además imagino que es una jornada especialmente dedicada a los escolares. Sobre todo la mañana está dedicada especialmente a los centros educativos que no solo nos visitan, son también expositores en la SECIT, sobre todo con los alumnos. Sabéis que esto lo hacemos en colaboración con la Consejería de Educación y Universidades, sobre todo alumnos procedentes de los bachilleratos de investigación de la región, que tienen ahí la oportunidad de exponer también sus trabajos al lado de la caseta de los científicos de la universidad o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El enfoque que le dais a esta actividad, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, digamos, está dirigido al gran público y por extensión a los pequeños, o quizá lo enfocáis hacia los más pequeños que suelen llevar de la mano a los mayores, al gran público. ¿Cuál es el enfoque inicial o principal que le dais a esta iniciativa? La Semana de la Ciencia tiene un público objetivo que es un público familiar. Es decir, lo frecuente es que sean los niños casi los que llevan a los padres. Con muchísima asiduidad se nos producen conversaciones con los padres los que dicen, es el niño o la niña quien me trae, quien quiere que vengamos y porque ha conocido esto o porque ha venido otros años, ¿no? Yo digo siempre que con 14 ediciones, bueno, pues los niños y las niñas que empezaron a ir con 4 o 5 años ya van solos, ¿verdad? E incluso es posible que hayan podido elegir una carrera sobre la base de una inquietud que se haya suscitado en la Semana de la Ciencia. Eso nos encantaría. No quería dejar de decir que este año, como el pasado, tenemos también actividades en Cartagena. Fundamentalmente, gracias a la colaboración de la Armada, vamos a tener actividades en el Arsenal, y en el Museo Naval y también en el Teatro Romano de Cartagena, con una experiencia de reconstrucción de la antigua ciudad de Cartago Nova. ¿Es la primera vez que se descentraliza un poco la No, semana? el año pasado también contamos con la colaboración de la Armada, pero este año se han sumado nuevos participantes a la Semana de la Ciencia, ya son 46 instituciones, y entre ellas pues, se han sumado el Teatro Romano de Cartagena, también Títeres Murcia se ha sumado este año, un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona que viene a explicarnos experiencias sobre la exploración de los océanos. Hay nuevos participantes cada año, afortunadamente. Es muy difícil, son 3 días, son 77 expositores, son 400 actividades, no podemos repasarlas ahora todas. Yo sé que cada año le preguntamos a Antonio, o le hacemos a Antonio la misma pregunta, y es que nos diga algunas, y no todas, algunas de las que desde vuestro punto de vista son las más atractivas o las que más pueden llamar la atención, no sé si por su curiosidad o por su aparatosidad, no lo sé, que tú destacarías de las entre 400 actividades que hay. Bueno, para conocer las actividades, lo mejor es entrar en la página web, SECIT15 de la Fundación Seneca, o preguntar directamente a los niños, sobre todo a los pequeños y a los jóvenes, cuando están visitando la Semana de la Ciencia. La experiencia normal es que no da tiempo a ver las actividades, así que efectivamente son difíciles de resumir. Pero por colocarlas por infraestructuras hay 75 casetas, hay un escenario, hay 2 planetarios digitales, hay 3 salas para talleres en los que se desarrollan, por ejemplo, talleres de robótica, tanto de Lego como de programación de Arduino, talleres de aerodinámica, un taller aprovechando, de alguna manera homenajeando el Año Internacional de la Luz, de sombras chinas, con una compañía de teatro que viene de Barcelona para hacer una narración sobre la base de sombras chinas que al mismo tiempo enseña a los niños las cuestiones de la luz y de su proyección. Hay evidentemente muchas actividades que tienen que ver con la agricultura, con la alimentación, con la medicina, con la salud, algunas relativas a la oftalmología. Hay actividades que tienen que ver con los océanos, con el medio ambiente. Las hay relacionadas con las tecnologías. La Fundación Integra, son compañeros de muchos años, estará también allí para
para dar, por ejemplo, una visión de Murcia en 360 grados, hay gafas especiales para ver la realidad de otro modo, hay actividades de matemáticas, hay experimentos de química, este es uno de nuestros aliados más fieles, la Asociación y el Colegio de Químicos, hay experimentos de física, son 400 actividades y prácticamente todas, por supuesto, abiertas a la participación. La condición para poder exponer en la Semana de la Ciencia es que las actividades no tienen que ser para observar o para mirar, las actividades han de ser para participar, para intervenir, para preguntar, y esto es quizá lo que hace la Semana de la Ciencia diferente, ¿no? Que es una oportunidad de tener muchísimas experiencias encerradas, es verdad, en poco tiempo y en poco espacio, pero uno se deja guiar por su curiosidad y uno observa que los niños se dejan atraer, sobre todo pues, por las cuestiones que tienen que ver con las tecnologías, por las cuestiones que tienen que ver muchas veces con la biología, con la alimentación, con la salud, con muchísimos ámbitos que despiertan su curiosidad, que es fundamentalmente de lo que se trata, de despertar ese tipo de curiosidad, que es la curiosidad científica, que nos permite comprender mejor las cosas que utilizamos o las cosas que nos rodean. Cuando hemos mencionado esa breve ficha técnica resumida, no hemos hecho mención a la serie de organismos, empresas, instituciones, entidades a las que la Fundación Séneca se tiene que dirigir año tras año para montar este enorme tinglado que imagino que no es poco trabajo el que lleva consigo. ¿Hay predisposición? ¿La gente quiere ir cuando llega la cita con la Semana de la Ciencia? La gente quiere venir y cada año faltan más casetas. La Semana de la Ciencia ha crecido siempre, desde el primer año, en espacios, y crece porque las universidades que hacen en la Semana de la Ciencia un papel excepcional, los centros de investigación, los centros regionales como el IMIDA, los hospitales, el Instituto de Oceanografía, la Agencia de Meteorología, no hay prácticamente institución que tenga alguna vertiente relacionada con la ciencia que no desee acercarla al público, que no desee mostrarla, y esa de la cultura científica es una de las características que se han hecho propias de la región de Murcia. Fuera nos conocen muchas veces en el ámbito científico por nuestro esfuerzo, por nuestro interés en comunicar la ciencia y en extender cultura científica. Leí una vez en una entrevista que le hicieron a un eminente científico, a Eduardo Punset, dijo: la ciencia está irrumpiendo ya en la cultura general. ¿Suscribirías esa afirmación de Punset? Yo creo que la ciencia no la suscribiría en parte. Yo diría que la ciencia nunca ha dejado de ser una manifestación de la cultura. Y de hecho, la ciencia generará una atmósfera de la que se pueda participar cuando se integre completamente en la cultura, pero ya estuvo integrada en la cultura. Quizá la hiperespecialización ha hecho que exista una cierta distancia entre el público y la ciencia. La ciencia está regresando y además no solamente los propios avances o el desarrollo científico y su incidencia sobre nuestra vida, sino los valores que la ciencia comporta son valores que son socialmente muy compartidos y por lo tanto acercarse desde los medios de comunicación, desde cualquier ámbito de la ciencia, es acercarse a un ámbito que es muy bien aceptado por el público. Lo vemos todos, que hoy por hoy la ciencia está en el siglo XXI. Nos preguntamos a veces si la política, no me refiero a la política de la región de Murcia, me refiero a la política global, la política en general, si va tan bien en el siglo XXI como la ciencia o si la política está en el siglo XIX y no apuesta como debiera por la ciencia. Repito que no pregunto por el caso de Murcia, porque bueno, Murcia tendrá sus presupuestos y Cataluña los suyos y Andalucía los suyos. Hablo de ciencia en general y de política en global. ¿Van en el mismo siglo, crees tú, Antonio? Sí, yo creo que evidentemente a sus distintos ritmos y en sus entornos distintos, pero yo no creo que la política en general esté en el siglo XIX, aunque desde luego no soy ningún experto. Pero los científicos sí querrían tener un poco más de respaldo político, presupuestario, por supuesto, ni que decir tiene. Siempre los científicos se han quejado, entre comillas, de esa falta de ayuda. Bueno, la aspiración del científico por tener más recursos es legítima y es necesaria. Es que la ciencia es cara y la buena ciencia es extraordinariamente cara.
pero yo creo que el respaldo que importa fundamentalmente a un científico es el respaldo social, es el aprecio social por lo que hacen, y el apoyo social a su actividad, la comprensión de su trabajo y la comprensión también de la importancia de los resultados de la ciencia para la vida de las personas en cualquier ámbito, en el de la salud, en el de la educación. Muchas veces hablamos de la transferencia de los resultados de la investigación al ámbito económico y nos olvidamos de que hay una transferencia muy importante que se produce al medio ambiente del que disfrutamos, a la educación de nuestros hijos, a la salud, y que en muchísimas ocasiones no percibimos de una forma directa, pero es el resultado del trabajo de los científicos. Sí, no, y en lo económico, como decías, podemos pensar que en una región como la nuestra, como la región de Murcia, cuyas principales industrias pueden ser seguramente la industria agraria, la industria turística, que son sectores tradicionales que hay que seguir conservando, que hay que seguir potenciando, pero que por aquello de diversificar, que esa frase hecha de tenemos que diversificar la economía, la ciencia en una región como esta, con sectores muy tradicionales, puede jugar un papel fundamental y tiene un campo de desarrollo infinito. Tiene un campo de desarrollo infinito y además tiene una materia prima excelente, porque la región tiene un número y una cualificación en investigadores muy importante. Lo que nos hace falta es ser capaces de aprovechar ese trabajo, de aprovechar todo ese caudal, todo ese patrimonio de conocimiento para incorporarlo a las empresas y a cualquier actividad. Es que realmente hay muy pocas actividades que no se beneficien de una manera directa de un conocimiento experto y de un conocimiento especializado. Ponerlo en valor es un reto para todos. Sí, además, al hilo de lo que estabas diciendo, pues es relativamente frecuente, con cierta frecuencia, escuchamos o conocemos noticias que tal o cual alumno de la Politécnica ha ideado un sistema para hacer no sé qué, o algún otro avance a nivel universitario aquí en Murcia, por no hablar de los avances científico-médicos también entre los profesionales de la región. Estamos en una región, no sé si puntera, tampoco se trata ahora de competir si somos los más o los menos, pero donde hay, yo diría, inquietud científica. Hay inquietud científica, hay un muy buen nivel de producción de ciencia y hay un nivel mejorable, pero que existe, de asimilación de esos conocimientos. Lo que pasa es que ahí se podría ir bastante más lejos, creo yo. Muy bien, bueno, pues a modo de resumen y para dejar claros los datos y las fechas, Antonio, este fin de semana, 6, 7 y 8, viernes en horario de mañana y tarde, sábado mañana y tarde, domingo mañana. Bueno, hay que hacer un inciso de que al mediodía paráis un poquito para que el personal descanse y se pueda tomar un bocadillo por lo menos, ¿no? En realidad casi siempre menos de lo que establece el programa, porque es difícil bajar la persiana. Es difícil bajar la persiana, me lo imagino. Pero bueno, que se hace una pequeña parada al mediodía, pero en horario de mañana y tarde, viernes y sábado, y el domingo en horario de mañana, y si el tiempo no lo impide, esperemos que no, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que alcanza su edición 15ª, va con el siglo, en este caso, y que yo creo que fue un acierto, no sé si llamarlo acierto, no quiero calificarlo acierto político, acierto lo que sea, pero fue un acierto poner esta iniciativa en marcha porque, según tus palabras, año tras año goza de más favor del público, ¿no? La Semana de la Ciencia gana público, gana aceptación, tiene ya decenas de miles de visitantes, pues yo no sé si el que más, o uno de los acontecimientos de ciencia popular más importante del país. ¿Qué estimación tenéis de público que lo ha visitado en otras ediciones? Entre los 20 y 25.000 personas, que es mucha gente en ese tiempo. Mucha gente concentrada en ese tiempo, efectivamente, en un fin de semana. Y va a ser en los jardines del Malecón. No sé, Antonio, si hay algún detalle que he olvidado preguntarte, creo que básicamente Invitar a asistir, pero sobre todo, más que el número de público, nos encanta que esté lleno de público y nos encanta el ambiente que se genera, que es además para los participantes muy estimulante, que se disfrute, que se experimente, que se aproveche la oportunidad de tener todas esas experiencias servidas directamente por los científicos. ¿Os habéis planteado alguna vez la posibilidad de estirar un día más la semana? ¿O es cuestión que el presupuesto no da para más? O no lo sé. Bueno, los presupuestos siempre son optimizables, es decir, pero la participación en la Semana de la Ciencia es completamente altruista. Las instituciones que están allí realizan un sacrificio personal y económico muy importante
simplemente por una vocación de servicio. No les podemos pedir francamente más días. Estar allí 3 días ya es duro, a la intemperie. Y sí, nos hemos planteado, de hecho en algunas ediciones hemos tenido un día más. Hemos empezado el jueves y no descarto que retomemos eso, porque es verdad que a medida que aumenta el número de actividades es muy difícil concentrarlas en esos días, pero es un esfuerzo que tenemos que pedir de los participantes. Bueno, pues a disfrutar del gran evento de este fin de semana, la 15ª edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en los Jardines del Malecón. Antonio González, director de la Fundación Seneca, que es un poco quien inspira un poco la institución anfitriona de este evento. Gracias por hacernos partícipes un año más de la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes también. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.